9 de la mañana en punto, comenzamos a conversar con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Hay muchos temas en la mesa. Uno de ellos que tiene que ver con la actividad del día de hoy es que se ha convocado al Consejo Superior Tripartito para marcar las pautas para los sectores de trabajo vinculados al turismo. Comenzamos por ahí entonces. Bienvenido, ministro. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, lo que se negocia hoy, el Ministerio va a presentar las pautas para este sector que ha tenido 2 periodos puente y que también representa unos 30.000 trabajadores que son los que más sufrieron por la pandemia, ¿no? Sin ninguna duda. Se trata de los trabajadores que tuvieron más afectación en el salario en la medida que fueron al primer periodo puente, que fue generalizado en la época de la pandemia, en julio del 20 hasta junio del 21. Y el año pasado, cuando arrancó la 9ª ronda de Consejo de Salarios, la situación, ustedes recordarán, en junio del 21 veníamos de la gran ola de contagios, había habido nuevamente una afectación muy fuerte de la temporada turística anterior y al mismo tiempo cierre de actividades. Por lo tanto, entendimos y así lo planteamos y así fue acordado en la negociación colectiva que ingresaban estos trabajadores, que son unos 30.000, como tú decías, en un nuevo periodo puente que implicaba una agudización de la pérdida del poder adquisitivo. Por otro lado, más o menos de pérdida salarial tuvieron. Y debe andar entre el 9 y el 10% por ahí. Por otro lado, también las empresas son aquellas que sufrieron una mayor afectación, una caída de actividad muy rotunda, una situación de endeudamiento, de pérdida de reservas, de reducción en su momento de los puestos de trabajo. Ahora uno ve una recuperación lenta pero consistente. Y bueno, entonces se venció el segundo puente el 30 de junio pasado y por lo tanto hoy estamos convocando al Consejo Superior Tripartito para presentar, para convocar a las mesas y obviamente, como siempre, el gobierno presenta una pauta. ¿Dónde va esa pauta? Porque también, como usted decía, son empresas que también pasaron por determinadas dificultades. Hay que buscarle un equilibrio, pero al mismo tiempo hay que hacerse cargo de que es necesario comenzar un proceso de recuperación del salario, en el caso de los trabajadores, y que tenga el tiempo y la pausa, o mejor dicho, el ritmo, que al mismo tiempo ayude a que las empresas también se recuperen. Uno espera que esta temporada próxima para el sector turístico, desde el punto de vista sanitario, va a ser normal, pero tenemos otros nubarrones en el horizonte que tienen que ver con la diferencia cambiaria con Argentina, en fin. Pero bueno, hay que encarar esa situación, es compleja, es difícil, es entre dos partes que han sufrido mucho, y la idea es presentar una pauta que tenga esa capacidad de interpretar. ¿Por qué línea? No puedo adelantarlo, ¿no? No puedo adelantarlo porque la verdad lo que tengo que hacer es presentarlo primero. Es una pauta que elaboramos junto con el Ministerio de Economía, como siempre. Pero yo les diría, tiene que tener un ritmo razonable, que vaya acompasando el proceso de recuperación. Eso es ritmo, ¿qué tiempo se toma, digamos? ¿2 años será? ¿1 año? Puede ser muy variado el marco temporal, porque además la recuperación del poder adquisitivo del salario es importante y bueno, y hay que ir viendo cómo se puede proponer de manera tal de que el sector empleador pueda responder a ese proceso. Para tener una idea, ¿el objetivo es cumplir con ese 10% perdido o acercarse lo más posible? No, la idea es que vayamos avanzando en el cumplimiento. ¿En qué tiempo, en qué proceso, cuánto demora? Bueno, indudablemente una recuperación mayor para un sector muy afectado también del lado empleador es más difícil, pero el objetivo del gobierno es proponer un camino de recuperación, por supuesto, de que no haya más pérdida, pero a su vez que haya también un camino de recuperación. Mires, hablamos de 30.000 puestos de trabajo o 30.000 trabajadores. ¿De qué rubros? ¿Agencias de viaje, hotelería, sí, gastronomía? Todos eso que tú decís, por ejemplo, tal cual. en el transporte turístico, que se vio muy afectado, incluso También, cuando se abrieron las fronteras, sí, la falta de cruceros, por ejemplo, que era significativo. ¿Esos también están comprendidos? Sin ninguna duda, una parte del transporte está comprendido entre los más afectados, los free shops,
están también comprendidos, las agencias de viaje y por supuesto todo lo que conocemos, hotelería, alojamientos y servicios de comida son el componente central y una parte del comercio, la que está relacionada justamente con actividades de ese tipo, más turísticas. También entidades deportivas, clubes deportivos que tuvieron cierres casi permanentes, no diría, pero muy intermitentes a lo largo de los 2 años. Son muchos los Ministro, a propósito de los transportistas de pasajeros vinculados al turismo, hoy va a haber una movilización porque se acordó, por ejemplo, algunos beneficios en cuanto a aportes al BPS, como para dar un poco de aire a estas empresas, y dicen que el BPS no ejecutó, o sea, todavía siguen pagando la totalidad del BPS. ¿Qué pasó ahí? Bueno, eso fue acordado, fue resuelto y debería estar en ejecución. Yo voy a averiguar, la verdad. Yo tenía como un dato que ya tendríamos que haberlo resuelto. Mal no recuerdo, ya 2 meses debieron haber pagado, digamos, con esas exoneraciones. Sí, es una exoneración del aporte patronal por todo el año 2022 y debería ser retroactivo, por lo tanto. O sea que podrá haber demora en la ejecución de la medida y yo entiendo que eso afecta al empleador, al empresario, que por supuesto tiene mientras tanto que seguir pagando sus obligaciones. Pero cuando se efectivice, que me llevo de deber averiguar qué es lo que está pasando, porque no debería existir ese retraso, sin duda que va a ser retroactivo al 1 de enero, ¿no? Ministro, ¿qué pasa con la recuperación salarial? Algo que nos preocupa a todos los uruguayos. Ustedes hace algunos días daban cuenta que el 27,4% de los trabajadores privados no perdió poder adquisitivo entre 2020 y 2022, algo que no va muy de la mano con lo que dice el Instituto Cuesta Duarte, que sin embargo habla de 28 meses de pérdida de poder adquisitivo. No, a ver, lo que dice el Cuesta Duarte es toma una medida promedio. Lo que a nosotros nos parecía importante, y hace ya un tiempo que estábamos estudiándolo, porque eso hay que hacerlo con mucho cuidado, porque es analizar qué acordó cada mesa del Consejo de Salarios, era verificar algo que nosotros teníamos con mirada gruesa, pero no con la especificidad o con la precisión de un cálculo, de que el promedio era de caída del salario real, eso no hay ninguna duda, porque además nosotros mismos lo reconocimos y el objetivo es ir recuperando, pero todavía no hemos logrado llegar en el promedio al nivel de recuperación salarial que queremos, que es la recuperación completa. En el sector público se firmó un acuerdo donde se definió un cronograma de recuperación y se firmó con COFE, se firmó con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, estaban por arreglar también a nivel del Poder Judicial. O sea, en el sector público el proceso de recuperación está ya acordado, firmado y se va a producir en el transcurrir de las sucesivas rendiciones de cuentas, empezando por esta. Perdón, por la del año pasado, que ya tenía un componente de recuperación, pero que se van a ir incorporando en las sucesivas rendiciones de cuentas y va a cerrar. En el sector privado, nosotros teníamos de vista la idea de que había heterogeneidad y nos pareció importante analizarlo y por eso informamos sobre esto la semana pasada. Porque el promedio es que hay caída del salario real, pero hay una cuarta parte, un poquito más de la cuarta parte de los trabajadores que negocian en los consejos de salarios que no han tenido pérdida cuando uno toma como referencia el 1 de julio del 20, que es el final de la 7ª ronda antes de entrar al periodo de puente, con el ajuste por inflación para no hacernos trampas al solitario, contra el 1 de julio del 22, que también incluye en muchas mesas un ajuste por inflación el 30 de junio del 22. Entonces, son bien comparables, no hay ningún truco en la búsqueda del dato, simplemente es una comparación muy, muy clara. Claro, pero queda implícito que el 60% prácticamente tiene pérdida del salario real, que es la masa gruesa, digamos. Sí, sí, sin duda. Y a ver, eso era, si se quiere, la imagen que había a nivel de la opinión pública era los trabajadores perdieron poder adquisitivo. Nosotros lo que quisimos mostrar es, bueno, no todos, una cuarta parte no perdió, otra cuarta parte perdió menos de 1%, y sí el resto, es decir, el 45% restante, para ser bien preciso, perdió más del 1%. Algunos más del 4%, como es el caso de estos trabajadores
que son los más afectados por lejos, ¿no? Los que no tuvieron pérdidas siempre son vinculados a esas empresas que fueron de la mano o acompañando la pandemia, ¿no? Yo te diría... Farmacéuticas, químicas, sector industria exportador. Química, sector exportador, frigoríficos, sector agrario, lo cual significa algo también. Porque se ha dicho tanto, bueno, los que ganaron más y eso no se nota. Bueno, se nota justamente los trabajadores de esos sectores. No se nota en la economía en general, ¿no? O sea, lo que pasa es que, bueno, ahí viene el otro efecto. entonces ahí viene que la hemos tenido. crítica a la teoría del derrame, ¿no? O sea, Sí, pero ahí hay que incorporar un elemento que yo la verdad digo, en las críticas que hace la oposición, uno a veces piensa que la oposición cree que el Uruguay vive adentro de un tupper. Es como si fuéramos ajenos al mundo. ¿Por qué? Y porque el mundo entero, hay que abrir, simplemente mirar la información internacional para encontrar que la caída del poder adquisitivo del salario es mundial. Cayó en todas partes del mundo. La inflación es mundial. Nosotros la tenemos... No es que el gobierno haya decidido ser inflacionario, al contrario, el gobierno tenía como objetivo bajar la inflación. Y encontramos una ola inflacionaria mundial. Para que se hagan una idea, en España, gobierno socialista, en lo que va del 22 hay una caída del 5% del salario real, en España, y una inflación de cerca del 10%. Y Estados Unidos tiene la inflación más alta en 40 años. Sí, que empezaba a descender, ¿no? Estados Unidos ha empezado a descender. Empezaron a descender. sí, y hay que ver el nivel de base de esas caídas, ¿no? Si un salario tiene caída del 5%, que apenas puede pagar, digamos, la canasta básica o no llega, sí, es una cosa, y en otro nivel social sí, es otra, ¿no? Los que tienen pérdida de más del 4% en el Uruguay, en el sector privado, son el 10%. Del total, o sea... 10,8. 92.136 trabajadores. 10,8, exactamente. Casi el 11, digamos así. El resto está por debajo del 4%. Y nuestro compromiso es que eso se tiene que ir revirtiendo y recuperando, y de hecho la pauta de la 9ª ronda implica ya, esta que está en trámite, que vaya habiendo una recuperación, y que esperamos que con la 10ª ronda que empezará en julio del año que viene, tengamos la capacidad de definir un derrotero que en los años siguientes, antes de finalizar el periodo de este gobierno, hayamos conseguido la recuperación. ¿Eso puede llegar a ser un compromiso del gobierno? Es un compromiso. Que en este periodo se recupere lo perdido por la pandemia, por la guerra Ucrania-Rusia. Es un compromiso. De hecho, cuando se disparó la inflación, ustedes recordarán, en abril el gobierno anunció un aumento adelantado para el sector público para compensar el incremento de la inflación de 2%, un aumento para jubilaciones y pensiones del 3%, también para compensar el incremento, la velocidad de la inflación, y se le reclamó, se le exhortó al sector privado a ver si se podía adelantar el ajuste por inflación, cosa que ocurrió en el 60% de los casos. En el otro 40% no hubo respuesta. Ministro, ¿cuál es el sustento real de decir que se va a poder recuperar cuando ahora costó tanto, por ejemplo, la mitad de las partes negociadoras no pudieron alcanzar ese adelanto del correctivo que se planteaba? Nuestra hipótesis, o mejor dicho, nuestro objetivo es que, más allá de que digamos, el incremento de la inflación hace más difícil el ritmo de recuperación, también hay un crecimiento de la economía. Y algunos dicen, bueno, pero crece la economía, no se recuperan los salarios, pero en el mundo siempre, no en Uruguay, en todo el mundo, y en la economía, los economistas dicen, primero se crece, no se recupera el salario en forma inmediata, siempre hay un delay, un rezago entre la recuperación salarial y el crecimiento de la economía. Aproximadamente? No, lleva un tiempo, pero a ver, nosotros estamos en esa línea, en la línea de, desde el gobierno, de promover, ya repito, sector público ya está acordado cómo va a recuperar y está firmado y además está en normas jurídicas, o sea que ahí está resuelto el tema. Nos queda el sector privado y del sector privado hay una cuarta parte que no ha perdido ni va a perder, y hay otra cuarta parte que perdió menos del 1% y por lo tanto es muy fácil que recupere lo que falta. Entonces nos queda el 45% sobre el que hay que trabajar, entre ellos los que hoy recién mencionábamos, ese sector mucho más afectado, donde es mucho más difícil la recuperación, porque también los empleadores han sido mucho más afectados, ¿no? Ministro, estamos hablando de gente que está trabajando, ¿no? Sí. Pero hay todo un montón de... O sea,
para meternos en el tema desempleo y en estos datos también que se presentaron, también se distribuyó por los departamentos. ¿Qué se está pensando para los departamentos más afectados por el desempleo? Y ahí estoy pensando Litoral Norte, sí, ¿no? Sobre todo con sobre todo Salto. Están dando el salto, exactamente. Salto, Río Negro, Paysandú está un poquito Están más abajo, por, pero están por la arriba. frontera con Argentina, con la diferencia, sin duda, con yo el creo golpe que al comercio local. hay varias cosas allí, ¿no? Por un lado, el sector citrícola ha tenido una mala zafra este año, una zafra con complicaciones. No tan buena, tal vez. Sí, exactamente. Hubo una turbonada en Paysandú que afectó la cosecha en ese departamento. La cosecha en Salto de la principal empresa empezó más tarde porque hubo un cambio de dueño y por lo tanto un cambio en la modalidad de gestión. Por eso acordamos mandar al Parlamento en los próximos días un proyecto de ley para otorgar nuevamente un seguro de paro especial para los trabajadores citrícolas. Hay situaciones puntuales que tienen que ver con el comercio con Argentina, sin ninguna duda, que ahí excede un poco las posibilidades que tiene el propio Ministerio de Trabajo. Es un tema que está más vinculado, pero en el cual estamos también preocupados. ¿Qué se está dialogando con economía, por ejemplo? Y hay que buscar mecanismos que ¿Algún compensen. tipo de exoneración? Y hay que buscar. Yo, la verdad, no estoy manejando fórmulas, creo que eso hay que tener mucho cuidado, hay que generar mecanismos que impidan perforaciones, porque cuando hay un modelo exitoso, que es el caso del combustible. El combustible en Uruguay, ustedes saben que cuando uno compra, carga nafta en las estaciones de la frontera, tiene un descuento importante del IMESI, que es una medida que ha sido exitosa para sostener al sector de los estacioneros de la frontera. Ahora tenemos un problema muy agudo con el comercio, en particular con Argentina, mucho más que con Brasil, aunque con Brasil también hay siempre hubo una cierta diferencia cambiaria a favor del comercio brasilero, salvo momentos muy excepcionales. Yo creo que hay un debe que es histórico, que es la posibilidad de fijar políticas de frontera más permanentes. Estamos a disposición, pero no tenemos nosotros la posibilidad de la tarjeta tipo Uruguay Social, que quienes viven ahí puedan acceder a comprar sin IVA, sería una buena alternativa. Yo creo que alternativas que te permitan a ti controlar que el que lo usa y el que obtiene ese beneficio sea realmente quien es un residente permanente de esa zona. De todas maneras, tenemos un tema de que el comercio local, que tuvo una época de crecimiento importante, porque las fronteras cerradas, los puentes cerrados ayudaron mucho al comercio en Paysandú, en Salto, en ese momento, hoy al revés, hoy están muy afectados. Y hay que hablar con el centro comercial de Paysandú, el centro comercial de Salto, de Río Negro, y encontrar caminos de solución que ciertamente son imprescindibles. Ministro, nos quedan algunos minutos. No quiero dejar de consultarlo por la reforma de la seguridad social. Sí. Antes, sobre el empleo, solo una cosa. El último dato del seguro de paro del mes de julio, que sale hoy, lo vamos a publicar, muestra una caída de la cantidad de trabajadores. Cuéntelo, ya estamos sí, aquí. 43.300 son Bien. Los trabajadores que están en seguro de paro, sumados parcial más total. Bajan los dos. Es un número, es el más bajo desde antes de la pandemia, es más bajo que el promedio del 19, y les diría 43.300 está un poquito por debajo del promedio 2014-2018. O sea, hay una mejora en materia de seguros de paro, que es una buena señal, porque además cuando uno mira... Siempre comprobándose que esas personas vuelven al mercado laboral. Eso es lo otro interesante, de la salida del seguro de paro en el mes de julio, hay un 60% que es por reincorporación, que mejora la situación porque hasta este mes estaban mitad y mitad. Claro. O sea que hay una mejora en la capacidad de reincorporación. Todavía no están computados los seguros de paro de Punta del Este de Shopping, ¿no? Que son un montón de trabajadores que... No, eso seguro que no. No sabemos cuántos van a ser en definitiva. Hay algunas señales positivas. Hemos visto que algunos comercios van a funcionar igual, alquilando en otros locales o generando un lugar de alternativa. Los propios trabajadores del Punta Shopping mismo van a hacer seguros de paro rotativos, o sea que ese número tope, que eran 2.000 trabajadores, seguramente va a estar por debajo, por suerte.
quiere decir que muchos trabajadores van a seguir con su actividad y por lo tanto cobrando su sueldo correspondiente, ¿no? Le preguntaba por la reforma de la seguridad social, este paro que propone el PIT-CNT en rechazo de lo que es la reforma. Se ha hablado mucho también, desde algunos actores en particular, que es una propuesta de reforma del presidente, no de la coalición de gobierno. ¿Qué opinión le merece eso, Mieres? A ver, lo primero, yo ya he dicho, me he pronunciado sobre el anuncio del PIT-CNT, que todavía no se resolvió, pero que va todo encaminado a que se resuelva. Me parece muy apresurado, es un paro por las dudas, porque este es un anteproyecto de ley. Yo entiendo que si el PIT-CNT está en contra del proyecto de ley que va al Parlamento, tiene tiempo de sobra para hacer un paro general. Pero un paro general por un planteo que está empezando a discutirse, que va a tener seguramente ajustes, modificaciones, donde incluso se les informó directamente al movimiento sindical sobre el tema, que ya enseguida, es lo mismo que el otro día el transporte dejó de a pie a mucha gente que iba a trabajar, reclamando por una medida que si se llega a aplicar, si se llega a aprobar el proyecto de reforma y no se incorpora a los choferes, va a tener efectos dentro de 5 o 6 años. Entonces, hacen un paro por algo que los puede llegar a afectar quizás tal vez, dentro de 6 años. Bueno, también marcaban posición de que la reforma no incluye otras prestaciones sociales, no toca a los empresarios, no se incluye otra vez, no nada está vinculado cerrado a la discapacidad. Quiero decir, había reclamos más allá del sector. Pero otra vez, ¿cuál es el argumento? El argumento es, hay un borrador ahí que se está redistribuyendo, que están discutiendo los partidos, que dice cosas que no nos gustan. Bueno, espere, vamos enseguida al paro, un paro general por 24 horas, que es la medida máxima que puede tomar el movimiento sindical. ¿Qué le parece a usted? Antes de empezar la discusión, me parece que es un arrebato, es una forma como no, yo, la verdad, no me parece que sea una señal razonable. ¿Qué le pareció respetamos, por el supuesto. anteproyecto a usted particularmente como ministro? Bueno, yo he estado bastante vinculado al debate porque además el director de Seguridad Social del Ministerio ha participado en todo el proceso y digo, es un trabajo que está en línea con las recomendaciones. Todo el sistema político, todos entendíamos en la campaña electoral del 19 que había que encarar una reforma de la seguridad social. Le tocó a este gobierno, le podría haber tocado a otro partido si hubiera ganado las elecciones. Sí, sobre la necesidad no parece haber ninguna discrepancia, ¿no? El tema es cómo. Y sobre el hecho de que tenés que extender el tiempo de trabajo de las personas, cuando uno mira el mundo y ve los países que tienen una característica demográfica similar a la de Uruguay, en todos los casos se ha corrido la edad de retiro. Se podrá discutir con qué cadencia, con qué ritmo, si se hace, la propuesta viene pausada, viene con tiempos, no es para la gente que está más cerca de jubilarse, ni hablar. No, pero los tiempos jubilados para la discusión, la votación, el crear el proyecto, estamos con el anteproyecto, son acotados. No, yo creo que, a ver, una reforma de la seguridad social, yo espero, quiero, y me parece que es lo mejor para el país, debería ser de un nivel de consenso lo más amplio posible. Y eso hay que buscarlo y hay que trabajarlo. ¿Es un proyecto del presidente que se le había preguntado? Es un proyecto del equipo que trabajó digamos... No de todo el gobierno, de coalición. Los partidos están estudiando el texto. Porque todavía la propuesta es del presidente, entonces. Se sabe que hay algunas discrepancias, uno ha participado en no ámbitos donde tomamos decisiones, no de todo, porque el proyecto tiene 300 artículos. Entonces hay que analizar los detalles, hay muchas cosas que están incluidas allí que por supuesto pueden merecer correcciones, observaciones, pero en líneas generales yo soy parte de los que opinaron sobre digamos, las ideas que luego se plasmaron en el texto. Por lo tanto, en líneas generales el Partido Independiente ha estado alineado. Ya tenemos que hacer la prueba. ¿Va a haber algún ámbito de discusión previo a nivel de los integrantes de la coalición multicolor? Cada partido está haciendo su proceso. Nosotros tenemos una comisión que está trabajando, integrada por 6 compañeros, que va a darle un informe a la mesa ejecutiva del partido el lunes próximo. O sea que, pero en líneas generales, la opinión del partido ha sido la reforma de la seguridad social es necesaria, los lineamientos por donde van. Nosotros tuvimos un compañero nuestro, el economista Álvaro Forteza, formando parte del equipo de expertos,
y aportando. El ingreso mínimo garantizado es una idea nuestra, es decir, la idea de que las jubilaciones más bajas tienen que tener un piso mínimo que implica subsidio fue una idea que planteó Álvaro Forteza y que es nuestro representante. O sea que hay muchas cosas positivas, como el hecho de que una persona que se jubile pueda jubilarse parcialmente, cosa que hoy no se puede, o que pueda ser compatible jubilarse con seguir trabajando en otra actividad. Todas esas cuestiones que hoy son restringidas a los que tienen aportes en 2 cajas distintas, pero no dentro del BPS. Todos esos son aportes, son novedades, son derechos que van en la dirección positiva, ¿no? Sin ninguna Ministro, duda. muchas gracias por estos minutos. Gracias. Encantado, un gusto. Ameritarán, como siempre, otras charlas. Lo liberamos, que hoy tiene una jornada larga e Sí. intensa. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Ya son las 9 de la mañana, 25 minutos.